nos enlazamos ya con Jorge Chávez Álvarez, candidato a la segunda vicepresidencia por Victoria Nacional, economista, jefe del plan de gobierno, ojo, candidato además al Congreso por Lima y expresidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está, señor Chávez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Enrique. Bueno, lo primero es parte de la lectura que se está haciendo ahora mismo de las candidaturas, y yo creo que así debe ser, es cómo se reaccionaría por parte de su oferta de gobierno frente a la pandemia, si es que ustedes mismos estuvieran ahora montados en el caballo, y seguramente si lo están a partir de julio, porque esto no se va a acabar ni de un mes para otro, ni probablemente de un año para otro. Bueno, efectivamente es tan importante y tan grave la situación que se vive que nosotros ya estamos trabajando en planes de emergencia dentro del aspecto de salud. Estamos trabajando en plan de emergencia para lo que es vacunación, plan de emergencia para la red de salud primaria y preventiva, que tiene que funcionar lo más rápido posible, plan de emergencia también para mejorar los procesos, particularmente los procesos de compra. Hay que equipar a nuestros centros de salud y hacer un mecanismo de compra global para poder lograr mejores precios y optimizar los equipamientos que dan pena realmente los hospitales peruanos, ¿no? Sean del Seguro Social o del Ministerio de Salud. En realidad estamos muy mal en cuanto a equipamiento de nuestros centros de salud. Así que ya estamos nosotros trabajando como si estuviéramos en el gobierno prácticamente, ¿no? Y quisiéramos que parte de estas propuestas que estamos elaborando, inclusive se las queremos alcanzar al gobierno de transición, porque creemos que más allá del proceso electoral nos cabe a todos los peruanos en estos momentos poner nuestro granito de arena para contribuir a paliar la situación tan grave que viven la gran mayoría de los peruanos. Indudablemente. Usted participó en reformas, en el diseño incluso de reformas económicas importantes ya hace un par de décadas, y claro, entre los especialistas queda siempre esta impresión de que esas reformas no llegaron de alguna manera a actualizarse, ¿no? Las famosas reformas pues de segunda ola, hablando de un término lamentablemente de moda ahora, y esto tiene mucho que ver con la situación del sistema de salud. Hay quienes recuerdan que incluso en educación, a pesar de todos nuestros problemas, se llegó en determinado momento a un consenso político que ha permitido, insisto, ¿no? Frente incluso a contrarreformas, si se quiere, o amenazas de contrarreformas, que tengas algún tipo de horizonte en el sistema educativo. No ha ocurrido así con el sistema de salud. ¿Cuáles son las urgencias más grandes y cómo se pueden revertir al momento de la situación que usted describe, de los equipamientos y, ojo, del personal humano, etc.? Bueno, sí, como bien dice usted, las reformas que se hicieron en principios de la década del 90 fueron las denominadas reformas de primera generación. Ni siquiera se llegó a las reformas de segunda generación o tercera generación. Las reformas de primera generación eran importantes porque aquí había un caos hiperinflacionario, hiperrecesivo, un Estado que sobreintervenía en la economía y de una manera caótica. Por ejemplo, habían más de 100 tipos de cambio, habían asignaciones de divisas por tipos de producto, en fin, era todo una gama de subsidios que en realidad todo estaba subsidiado, pero al mismo tiempo todo era caro y escaso, y habían colas como las venezolanas. Ese era el primer gobierno de Alan García, dejó esa situación tan caótica. Con esta reforma se pudo por lo menos poner orden en la casa, es como si estuviera incendiándose tu casa, entonces lo que haces es apagar el incendio. Eso es lo que hicimos. Yo salí con el autogolpe del 5 de abril, con el cual estuve en desacuerdo, dejé la presidencia del Banco Central, y de ahí en adelante me he dedicado desde el mundo de la consultoría a estudiar permanentemente la realidad del país,
y bueno, en el plano de esta pandemia hemos visto lo mal que ha manejado el gobierno de Vizcarra, tanto el aspecto sanitario como el aspecto económico. Gran parte de los recursos de salvataje de empresas que son usuales en situaciones pandémicas o de economía de guerra, van orientadas o focalizadas hacia las empresas más vulnerables, hacia las personas más vulnerables, las familias más vulnerables. En cambio, en este tratamiento que se hizo, más bien gran parte de los recursos se focalizaron hacia las empresas más grandes, de los grandes grupos económicos, y las empresas que no tenían mayores problemas y que podían haber pasado tranquilamente la tormenta con sus propios recursos. Perdóneme, allí el error, para Reactiva me refiero, el error fue no cubrir al 100% la garantía, porque lo que me señalan es que, claro, si tú tenías 2 o 3% de no cobertura de esa garantía, el banco igual te iba a pasar por su sistema de riesgo y ahí te fregaste, que es al parecer lo que ha pasado con muchísimas empresas, que bueno, no eran pues las clientes usuales, y como usted remarca, fueron las clientes usuales del sistema financiero las que se llevaron la mayoría de fondos. Así es. Bueno, ciertamente ese 2-3%, pero en realidad en el fondo no es tanto un problema de porcentaje, sino de la concepción del mecanismo. Debió ser un mecanismo de distribución de recursos y debió utilizarse al Banco de la Nación como eje de esa distribución de recursos, y sobre todo hacer llegar los recursos a las empresas más vulnerables. Y en cambio se utilizó al sistema financiero. Los bancos que ofrecían la menor tasa eran los que se llevaban la mayor parte de los recursos, y ya sabemos que son los más grandes los que pueden ofrecer menor tasa, porque las empresas, las entidades que se dedican a las microfinanzas, sus costos son mucho más altos porque gran parte de su cartera son pequeños y microempresarios. Entonces, además que se negó los recursos a entidades como las CEPIMES, por ejemplo, por el hecho de no captar ahorros, lo cual es un contrasentido técnico. O sea, no tiene ninguna base técnica el haber hecho esa exclusión. Bueno, después se trató de corregir, pero ya bastante tarde, cuando ya muchas empresas tuvieron que despedir personal e inclusive cerraron su puerta. Y muchas más van a quebrar. Muy interesante esa diferencia en la concepción del diseño como tal, porque usted lo que me está hablando es, de todo caso, de haber establecido una estrategia que era más de carácter público. Si tenemos que hablar en trazos gruesos de reformas que Victoria Nacional va a llevar adelante precisamente para cerrar estas brechas, para corregir probablemente fallas de mercado y hacer o llegar a un Estado más eficiente, ¿por dónde van a ir? Bueno, mire, nosotros lo que queremos es que Perú tenga por fin verdaderamente lo que la Constitución manda, un régimen de economía social de mercado. Sin embargo, han pasado los años y después de estas reformas de primera generación, lo que ha habido es una suerte de mercantilismo, o lo que yo denomino neomercantilismo. Es decir, que algunas mafias del contrabando, de la tala ilegal, del narcotráfico, han capturado organismos públicos, e inclusive grupos de interés monopolistas también lo han hecho. Entonces el Estado ha quedado descentrado. El Estado ya no sirve para servir al ciudadano, sino que sirve a intereses particulares, ¿no? Entonces un Estado ilegítimo, y ya sabemos que cuando hay ilegitimidad hay conflictividad social, y eso es lo que se viene viendo cada vez más marcadamente, porque ha perdido legitimidad el Estado. Y lo mismo ha pasado con el mercado. La Constitución consagra una economía social de mercado, pero que implica que sea de mercado verdaderamente, o sea, que haya competencia. Y lo que ha habido es cada vez más monopolización, ¿no? Una integración vertical en servicios básicos, en provisión de bienes que son fundamentales como medicamentos, por ejemplo, donde se han llegado a niveles de monopolización que no se ven ni siquiera en los Estados Unidos o en Europa, en ningún país del mundo. O sea, acá hay prácticas
que en otros países no están permitidas. Entonces aquí necesitamos restablecer lo que es una verdadera economía de mercado, y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente creemos que todos los empresarios son importantes, inclusive las grandes empresas son importantes, pero sí vamos a hacer que compitan más, ¿no? Y vamos a promover la competencia. Vamos a introducir competencia ahí donde no la hay. Bien. Y vamos a crear mercados ahí donde no los hay, porque donde no hay mercados hay pobreza. Entonces nosotros sí creemos en los mercados, pero creemos que hay que hacer reformas profundas. Vamos a hacer una transformación profunda del Estado, y vamos a hacer también una reforma profunda del sector salud, del sector educación, y también, bueno, otras reformas que tienen que ir viniendo progresivamente, como la reforma tributaria, ¿no? Que son reformas que toman un poco más de tiempo, ¿no? Pero que ya en nuestro plan de gobierno tenemos las líneas matrices de hacia dónde se va a orientar. Hay un nudo gordiano adicional ahí en la economía, que de un lado el sector privado argumenta que el Perú es uno de los países más rígidos e inflexibles para la contratación y, por supuesto, por lo tanto, para el despido. Y de otro lado es evidente que el nivel de informalidad, el nivel precisamente de pocos trabajadores en planilla y demás, lo que hace es que no haya prácticamente una red de protección social. Parecen dos puntos que realmente nos tienen encerrados en esta suerte de drama que hemos visto de manera evidente y descarnada con la pandemia. ¿Victoria Nacional apunta a flexibilizar el mercado laboral? Gobierno tras gobierno nos han venido ofreciendo reducir la informalidad laboral, ¿no? Sin embargo, la informalidad laboral ha venido creciendo, o incluso se ha mantenido, bueno, con la pandemia se ha agudizado inclusive. Actualmente son más del 80% de los trabajadores son informales. Y mientras haya informalidad, no puede haber un crecimiento sostenido en la economía. En estos momentos la economía peruana está entrampada, justamente porque con la pandemia se ha generado alrededor de 3 millones de desempleos que son mayormente informales. Nosotros lo que proponemos es, desde la base de la pirámide económica y social, o sea, ahí donde están las pequeñas microempresas informales y el agro familiar en las zonas rurales, y también los pequeños artesanos, en fin, todos los pequeños negocios rurales, o sea, desde ahí rearmar la economía peruana y hacer que los pequeños negocios se conviertan en negocios que son rentables. Ahora, evidentemente que esto se logra de dos maneras. El tema es bastante técnico, pero yo quiero explicarlo de una manera muy sencilla. O sea, de un lado, yo soy informal, ¿por qué? Porque mi productividad es tan baja que yo no puedo pagar los impuestos que me exige la ley, y no puedo tampoco pagar los beneficios sociales que me exige la ley, porque digamos, las condiciones laborales son bastante exigentes, número de días de vacaciones, también la rigidez laboral, si es que meto a un trabajador y no trabaja bien, no lo puedo sacar. Entonces, todo esto genera, hay un entrampamiento en las normas. Entonces, primero que, por ejemplo, salario mínimo, ahí hay que corregir, porque no es posible que por ejemplo, Saga o Ripe paguen el mismo salario mínimo que un microempresario. O sea, habría que diferenciar para darle facilidades a los microempresarios. Así es, hay que diferenciar porque las productividades son muy diferentes, y también hay que verlo por sectores y por regiones. Claro que no se puede tener tampoco una segmentación tan grande, pero sí hay que estudiarlo bien y por lo menos establecer, creo yo, unos 3 salarios mínimos, pequeña, micro, mediana y gran empresa, ¿no? Y luego hay que considerar también la realidad de algunas regiones, que pueden tener alguna situación muy especial. Perfecto. Jorge Chávez, muchas gracias por acompañarnos en esta primera conversación. Seguramente iremos discutiendo a lo largo de la campaña los ejes centrales de lo que finalmente pues urge en el Perú.